incluyendo México. Estamos hablando de oficinas europeas en Washington, oficinas de la representación de la Unión Europea en Naciones Unidas y bueno, pues de las embajadas también de otros países como México, como Corea del Sur, Japón, Francia, Turquía. Estamos hablando de decenas de embajadas que han sido espiadas por Estados Unidos y que forman parte de estas nuevas revelaciones que hablan, bueno, pues de lo que ya en su momento Der Spiegel había también informado estos últimos días, este fin de semana. Ahora estamos viendo lo que publica The Guardian, hablando de cómo Estados Unidos pues no hace mucha distinción entre aliados o no aliados para una tarea como el espionaje. Estamos viendo cómo The Guardian publica esta información de los documentos a los que tuvo acceso y bueno, pues se especifica los servicios secretos estadounidenses que realizaron sus tareas sobre oficinas europeas en Washington, en Nueva York. Y bueno, pues ahí está ya conocido en estas informaciones periodísticas un sistema conocido como el nombre de DropMire, que es una suerte de implante en la máquina para enviar faxes y sistemas de comunicación de la representación europea en Washington, por ejemplo, como lo que ha publicado este fin de semana también la prensa alemana. Y bueno, pues el tema es que está lo que publica The Guardian y lo que publica Der Spiegel, en donde se habla que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos espió también a Naciones Unidas, a la Unión Europea, según la información de Der Spiegel, que se remite a documentos del ex técnico de la CIA y acusado de filtrar datos sobre espionaje Edward Snowden. De acuerdo con esta fuente, actas calificadas de extremadamente confidenciales por esta Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, correspondiente a septiembre de 2010, describen una serie de ataques informáticos a la delegación de la Unión Europea en Washington. No se trató de escuchas o espionaje a través de micrófonos en el edificio, sino de su red informática interna, apunta Der Spiegel, que asegura que tuvo acceso a estos documentos de Edward Snowden. Con este sistema, los servicios secretos de Estados Unidos accedieron tanto a contenidos de conversaciones confidenciales como a correos electrónicos y archivos de los ordenadores de la Unión Europea. Estos métodos se emplearon de acuerdo con el número de Der Spiegel que se publica este fin de semana en las representaciones de la Unión Europea y de Naciones Unidas en Washington. Los documentos de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos califican a la Unión Europea de objetivo para sus, entre comillas es la palabra que se utiliza, objetivo para sus ataques informáticos, y fue asimismo ese departamento estadounidense el responsable de una serie de ataques detectados en Bruselas. El semanario alemán relata también que desde hace aproximadamente 5 años los expertos de seguridad de la Unión Europea han registrado numerosos intentos de ataques informáticos en su sede de Bruselas, donde todos los ministros comunitarios y altos funcionarios de la Unión Europea tienen oficinas y conexiones en Internet. Los expertos de seguridad informática siguieron la pista de estos ataques, cuyo origen localizaron en la sede de la Organización del Tratado Atlántico Norte en Bruselas. Esta Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos está acusada de espiar las comunicaciones electrónicas mundiales en el marco del programa PRISM. El miércoles pasado la Unión Europea pidió ya a los Estados Unidos que le proporcionara tan rápido como sea posible respuestas a las preguntas sobre el programa de vigilancia estadounidense PRISM. Las autoridades de Ecuador, por su parte, bueno, pues que tienen una solicitud en trámite para asilo político para Edward Snowden, bueno, pues las autoridades de Ecuador están señalando que analizan el tema, como sabemos, para saber cuál es el futuro de este estadounidense que está buscando que Ecuador lo acoja con un asilo. Veremos en qué termina, pero por lo pronto las revelaciones continúan de este
hombre que decidió dar a conocer al mundo este conjunto de informaciones que colocan contra las cuerdas al gobierno de los Estados Unidos, porque la exhibición cada vez es más amplia, cada vez más ensanchada, cada vez más detallada del alcance de este espionaje masivo de esta Agencia Nacional de Estados Unidos. Y en este caso, sumemos a México, porque lo que enfatiza Der Spiegel en Alemania es lo que ha pasado con la Unión Europea y con la ONU. En el caso de lo que publica The Guardian, también en estas últimas horas, involucra ya a 38 embajadas de naciones que técnicamente tienen relaciones comerciales, diplomáticas, amplias y profundas con Estados Unidos, y que aún así, bueno, pues han sido sujetas estas naciones, sujeto de este sistema de espionaje, como decíamos. Así que ahí está México, Italia, Grecia, Francia, Japón, la India, Turquía, y bueno, pues todas estas que acabamos de mencionar de la propia Unión Europea. En la publicación de The Guardian se dice que en los documentos a los que tuvo acceso, bueno, no hay más países de la Unión Europea que los que se mencionaron hace un momento: Grecia, Francia, Italia. Así que bueno, no se sabe si surgirán otras informaciones al respecto, pero por lo pronto en esta lista de embajadas está la de México también como parte de este sistema de espionaje de los Estados Unidos. Ya Europa le pide que más pronto que tarde le conteste a las preguntas sobre qué sucede con este tema a los Estados Unidos. Ya el miércoles pasado la Unión Europea le pidió abiertamente a Estados Unidos que le proporcione tan rápido como sea posible respuestas a estas preguntas sobre el programa de vigilancia estadounidense PRISM. Y bueno, pues así como Europa lo ha pedido, los demás países, incluyendo México, deberíamos estar haciendo lo mismo: pedir explicaciones a un sistema de espionaje de estas dimensiones.